en un momento dado dije, no puedo predicar como si nada hubiera pasado. Dejé de estar acá a comienzos de octubre y aparezco así en enero, no puedo empezar a predicar como si no hubiera pasado nada. Así que quiero comenzar contándoles que en la madrugada del 6 de octubre me encontraba durmiendo junto con mi familia en la casa paterna, en mi casa paterna, en General Pacheco. Eran cerca de las 4:30, 5 de la mañana, cuando me doy cuenta que mi cabeza choca contra algo duro que parecía como un palo. Me llamó la atención porque no había nada raro cerca de la cama y me doy cuenta que ese palo que golpea mi cabeza es mi brazo izquierdo, que no lo estaba sintiendo, estaba completamente como muerto. Laura se da cuenta un poco de que algo me está pasando, me pregunta qué me pasa. Quiero contestarle, pero aunque tenía la respuesta y las palabras en mi mente no salían por mi boca, sino que balbuceaba cosas que no eran palabras. Estaba sufriendo lo que se llama un ACV isquémico. Por la gracia de Dios, en pocos segundos el brazo izquierdo volvió a funcionar y en pocos minutos, en un par de minutos, estaba hablando de vuelta con Laura y con el enfermero que había venido. No obstante, hubo cierta demora, cerca de las 10 de la mañana, esto fue a la madrugada, a las 10 de la mañana recién ingreso en el sanatorio aquí en Capital y me empiezan a hacer estudios y constatan los vestigios de lo que fue un ACV. Entonces se dan cuenta que la causa de ese ACV fue una obstrucción en mi carótida derecha del más del 90%. Por lo que obviamente quedó a partir de ese día internado en terapia intensiva, en espera de la operación, con todos los cuidados propios de la terapia intensiva. El día 21 de octubre me operan, una operación caratulada de alto riesgo, una operación en la que el médico después que me operó me explicaba que el problema que tuvo es que el colesterol que tapaba mi arteria era un colesterol en vez de rígido que se deshacía al tocarlo y se corría el peligro que se desprendiera más y fuera hacia el cerebro. Gracias a Dios, a pesar de haber transcurrido toda la operación con una presión bastante alta, como también me dijo el médico, no pasó y la operación se dio exitosamente. Algunas semanas después de esto, entre otros especialistas que me atiende el neurólogo. Y el neurólogo me manda a hacer ya todas las pruebas de movimiento que ya me las sabía de memoria porque las venían haciendo desde el 6 de octubre. Pongan la mano así, pónganla así, tóquese la punta de la nariz. Bueno. Y me dijo que a pesar de el importante ACV que tuve, extrañamente, usó esa expresión, extrañamente no tenía secuelas. Más que extrañamente, yo hubiera usado otra palabra, milagrosamente no tenía secuelas. ¿Por qué les aclaro todo esto respecto a mi historia reciente? Porque entendí que Dios me mostró en estos días que estuve internado, previo a la operación y aún después de ella, que por su gracia, por su misericordia y por sus propósitos, en cierta manera Él me estaba volviendo a entregar, me volvía a prestar, a poner en mis manos todo lo que soy y lo que tengo. Mi ministerio, mis dones, mi familia, mi tiempo. Como que entiendo que me hizo un nuevo préstamo de todo lo que soy, lo que tengo o lo que puedo hacer. No digo que siento que nací de nuevo, pero en cierta manera algo parecido a eso. Ahora el desafío que tenemos por descubrir junto con Laura y mis hijos es
¿Qué voy a hacer con todo esto que en cierta manera Dios me ha devuelto o me ha vuelto a entregar? Lo que sí está claro, que mi vida está puesta en el altar de Dios. No entiendo otra cosa, porque por Él ahora yo estoy acá parado, moviendo mis manos bien, sin ninguna secuela física de lo que tuve. Ahora, pensaba mientras preparaba este mensaje que sin embargo no tendríamos que pasar por una crisis de salud o una crisis económica en nuestras vidas personales para poder entender, para tener en claro que cada uno de nosotros, cada hijo e hija de Dios, debe responderse a sí mismo y sobre todo a Dios, ¿qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha dado en la vida? Y nos vuelve a entregar, cada amanecer que despertamos respirando. Y bien, les cuento que como esto sucedió una madrugada, cada nueva madrugada mía mientras estaba internado era muy especial. Amanecer bien, ver que movía las manos, ver que no había pasado nada raro. Pero creo que en la vida de cada uno de nosotros, cada mañana que nos despertamos vivos y respirando, es un nuevo día, una nueva oportunidad en la cual Dios nos vuelve a prestar, nos vuelve a encomendar todo lo que somos y tenemos. Capacidades, dones, talentos, tiempo, relaciones, preparación. En Éxodo capítulo 3 nos encontramos con un día muy especial en la vida de Moisés. Un día que marcó un antes y un después en su vida. Ustedes saben que Moisés no solamente es un importante personaje bíblico, los primeros 5 libros de la Biblia se acreditan a él, o a su autoría, o a su mentoría, sino que también Moisés es importante en la historia de la nación de Israel, porque es prácticamente en manos de Dios, o fue su fundador. Aquellos que han estudiado de la vida de Moisés, ustedes saben que Moisés, según la palabra de Dios, vivió 120 años. Dicen que la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas muy claras de 40 años. Sus primeros 40 años transcurrieron en Egipto. Ustedes conocen la historia bíblica. Milagrosamente, siendo un niño hebreo, Moisés no solamente no muere, porque la orden de Faraón era eliminar a todo niño hebreo varón que naciera, sino que por obra de Dios termina en la casa del mismo Faraón, estudiando en las escuelas de los hijos de Faraón y recibiendo la mejor preparación que podía recibir un ser humano en su época en lo que era el imperio egipcio, en las escuelas de las clases más elevadas del imperio egipcio. Algunos creen que el pasaje de Hechos 7:22, que dice, refiriéndose a Moisés, que era un hombre poderoso en palabras y en hechos, creen que se refiere a esta primera etapa en la que se lo imaginan a Moisés aún liderando el ejército egipcio en alguna que otra campaña por toda su preparación y además por ser nada más ni nada menos que hijo del propio Faraón, aunque fuera o nieto adoptivo. Ahora, esta primera etapa egipcia tiene un quiebre, ustedes también lo saben, aquel día en que Moisés trata de ayudar a un compatriota que estaba siendo hostigado por un capataz egipcio y lamentablemente mata al egipcio, pero lo que es peor para Moisés, esto es notorio, es conocido, y Moisés tiene que huir rápidamente de Egipto porque el faraón quiere ahora directamente eliminarlo. Comienza entonces la segunda etapa de Moisés, sus segundos 40 años, que van a transcurrir en Madián. Comienza una nueva vida para Moisés, forma una familia, tiene hijos, obviamente se casa, y
empieza a dedicarse a la tarea de pastorear ovejas. Hasta que hacia el final de esta segunda etapa, Dios se le manifiesta. Y eso es lo que tenemos en Éxodo 3. Moisés está pastoreando sus ovejas, llega hasta la región de Horeb y ahí ve una zarza, una planta que se prende fuego, pero que no se consume, a través de la cual Dios le empieza a revelar su poder, su naturaleza santa y sus propósitos de liberar a su propio pueblo que está siendo esclavo y hostigado y casi eliminado en su esclavitud egipcia. Después de toda la obra milagrosa de revelación de Dios a Moisés, de abrirle su corazón Dios a Moisés y contarle todo lo que está queriendo hacer, llegamos al comienzo del capítulo 4 de Éxodo, donde vemos que la respuesta de Moisés, paradójicamente, es lo que dice el versículo 1 de Éxodo 4. Y si no me creen, le dice Moisés a Dios, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Y realmente no era injustificado el temor de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios al pueblo de Israel para esta época hacía más o menos más de 400 años que no se le había revelado a nadie. Y que aparezca alguien diciendo, Dios se me apareció y me dijo, y la verdad que no era muy creíble que digamos. Ahora, Dios comienza a confrontar a Moisés con ciertas preguntas, tratando de convencerlo de la empresa que está queriendo encomendarle. Y así llegamos al versículo 2 y a una de las dos preguntas que son importantes en lo que quiero compartir con ustedes. La primera de esas preguntas es, ¿qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué tenés en la mano, Moisés? Esa fue la primera pregunta de Dios a Moisés. Ahora, aclaremos algo. Cada vez que Dios nos pregunta algo, présteme mucha atención a esto, cada vez que Dios nos pregunta algo, no es porque necesita nuestra información, no es porque Él no sepa la respuesta, sino que cada vez que nos pregunta algo es porque nos quiere hacer pensar y meditar en la respuesta. Por ejemplo, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú?, no es porque había sido muy exitoso Adán y Eva en ocultarse en el jardín del Edén de tal manera que Dios no lo encontraba por ningún lado. Sabía dónde estaba Adán. Cuando le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? No es que Caín había sido genial enterrando a Abel, no había dejado rastro, había desparramado la tierra y Dios ni se había dado cuenta de eso. Sabía qué había hecho con su hermano. Y cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tenés en tu mano?, no era para enterarse de eso, sino para que Moisés recapacitara. Y le contesta a Moisés, y está en el versículo 2, una vara de pastor. Una vara de pastor tengo. Un cayado, podría decir alguien. Ahora, me gustó la interpretación que le dio un pastor, que se llama Rick Warren, hace un tiempo, a qué representaba esta vara de pastor de Moisés para Moisés. Y es lo que quiero compartir en estos momentos. 3 aspectos de la vida de Moisés representaba esta vara. El primero de ellos representaba su profesión. Él era pastor de ovejas. Ya no era un general romano, ya no era el hijo del faraón o nieto del faraón, era un simple pastor de ovejas. Pero esta profesión también daba con la identidad de él. Pero no solamente esto, sino que esta profesión de pastor era muy significativa, hablaba evidentemente de una obra que Dios ya había comenzado a hacer en el interior de Moisés. Una obra que va a hacer que Moisés, de ser aquel Moisés que a los 40 años diría, miren, yo soy el más apropiado para liberar a mi pueblo, soy el más capacitado, tengo influencias, tengo
preparación, tengo capacidad, tengo fuerzas. A llegar a un Moisés de 80 años, que luego de estos 40 años que Dios trabajó con él, se creía el menos indicado para esa empresa. Ahora, presten atención a esto respecto a la profesión de Moisés como pastor. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Llega Madián, se para en un pozo a descansar y llega la que va a ser su futura esposa con sus hermanas, que eran pastoras de ovejas también, y son maltratadas, hostigadas por otros pastores, y cual galán de película, ahí Moisés sale en defensa de ellas, no sé cómo les hace, si hace alguna maniobra, una doble Nelson a los pastores, no sé qué hace, la cosa es que los pastores se alejan y él, todo galante, les permite a Séfora, que va a ser luego su esposa, y a sus hermanas, acceder al agua y darles de tomar a sus ovejas. Cuando vuelven a su casa, estas chicas, el padre se asombra que volvían tan temprano. Y vuelven tan temprano porque después, en vez de hacer la cola acostumbrada que tenían que hacer, de esperar que todos los demás pastores le den de tomar, ellas fueron las primeras. Y le cuentan, pero presten atención a lo que le cuentan. Estamos en Éxodo 2:19. ¿Y cómo se lo cuentan? Dice, un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua para nosotras y les dio a beber a las ovejas. Un egipcio. ¿Quién era el egipcio? Moisés. ¿Era egipcio Moisés? No era egipcio, era hebreo. ¿Parecía egipcio? Parecía egipcio. Hablaba como egipcio, vestía como egipcio. Quizás no sé si a esta altura todavía estaba maquillado como egipcio, pero tenía toda la impronta de un egipcio. Ahora, el que fuera a libertar a su pueblo no debía ser un general egipcio, sino un líder hebreo. Por eso, fíjense el proceso que tiene que hacer Dios en este Moisés que parecía un egipcio para transformarlo en el líder que él necesitaba. Y el ser pastor de ovejas no era un dato menor. No era un dato menor. Si ustedes recuerdan la vieja historia de José, ¿se acuerdan José, el que fue vendido por sus hermanos? Cuando ya se reconcilia con sus hermanos y los invita a vivir a Egipto, les recomienda algo ahí en Génesis 46. Presten atención a estos dos versículos para entender por qué digo que la profesión de pastor de ovejas de Moisés hablaba mucho de lo que Dios estaba haciendo en él. José, que le dice a los hermanos, por eso cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén. ¿Por qué? Porque los egipcios detestan el oficio de pastor. Los egipcios detestan el oficio de pastor. O sea, que Moisés estaba dedicándose a algo que por su trasfondo debería ser asqueroso para él. Pero lo estaba haciendo, era su medio de vida. Por eso digo, esa vara de pastor era su profesión, era su identidad y también, ¿por qué no?, era el proceso que Dios estaba haciendo de cambio en su vida. En segundo lugar, representaba esa vara o callado de pastor sus ingresos. ¿Por qué? Porque él vivía de eso. En esa época no había cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito, menos de débito. Entonces todas sus riquezas estaban en las pocas o muchas ovejas que tenía. Su medio de subsistencia era esas ovejas. Entonces ese callado de pastor también representaba sus ingresos. Y en tercer lugar, representaba la influencia de Moisés. ¿Por qué? ¿Para qué usa un pastor la vara de pastor? Bueno, la usa para agarrar una oveja, jalarla y llevarla para un lado, empujarla para otro, moverla, tocarla. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 23 en el versículo 4? Como si el salmista fuera una oveja. Dice, ¿qué dice?
aunque yo deba pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. ¿Cómo me doy cuenta que tú estás conmigo? Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. No veo nada, estoy acá, parece que alguien apagó la luz, pero me está tocando el cayado del pastor y me está diciendo, acá estoy. Entonces, esto también representaba la influencia, la profesión, los ingresos y la influencia de Moisés. Ahora, ¿qué le dice Dios que haga con este cayado? Dice, luego de preguntarle, bueno, estamos de acuerdo que tenés una vara de pastor en la mano. Echala, dice el versículo 3 de Éxodo 4, échala en tierra. Y si seguimos leyendo versículos 3 y 4, se van a enterar que cuando la echa en tierra, se convierte en una serpiente y Moisés huye de la serpiente en la que se había convertido su vara, pero el Señor le vuelve a decir, tómala por la cola, y él extiende la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por lo que podemos entender, hermanos, que la pregunta y la propuesta de Dios a Moisés fue, ¿qué tienes en tu mano? Y si estás dispuesto a entregarme, a despojarte de tu vara de pastor, si estás dispuesto a entregar eso, Dios le promete, yo soy capaz de hacer cosas inimaginables a través de dicha vara. Pero tenés que estar dispuesto a despojarte de ella, a entregar tu profesión, a entregar tus ingresos, a entregar tu influencia. Por eso luego que pasa el tiempo y ya Moisés vuelve a Egipto, ustedes se van a dar cuenta que cuando Dios empieza a obrar milagrosamente en formas de juicios decretados contra el faraón y toda la tierra de Egipto, en formas de plagas, 5 de las 10 plagas son ejecutadas por Moisés a través de esta vara. Y así leemos, por ejemplo, en Éxodo 7:20, Moisés y Aarón hicieron como lo mandó Jehová, alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 5 de las 10 plagas fueron hechas o ejecutadas por Dios a través de esta vara de pastor de Moisés. Pero no iba a terminar acá el plan de Dios para Moisés a través de esta vara, sino ustedes conocen la historia, sale el pueblo de Israel, sale libertad de Egipto rumbo al Mar Rojo, pero misteriosamente Dios le da 2 órdenes muy ilógicas a Moisés. Le dice, den la vuelta. O sea, si usted va para allá y le dicen que den la vuelta, tienen que volver de donde viene. Den la vuelta y acampen. Acampen, o sea, paren, dejen de marchar. Y obviamente al tiempo aparece el faraón y los 600 carros escogidos de faraón tratando de aprisionar de vuelta a su propio pueblo. En ese momento Dios le dice a Moisés, estamos en Éxodo 14, ahora el versículo 16, di a los hijos de Israel que marchen, dice el versículo 15 hacia el final, y el 16, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y ustedes saben el resto de la historia, el mar se abre, luego de un viento recio que sopla, el pueblo de Israel pasa como por tierra seca. Cuando el ejército, no es el ejército, los mejores carros de Faraón entran en el mar detrás de Moisés y en persecución de Moisés, las aguas del mar se vuelven y allí perecen lo mejor del ejército egipcio. Pero déjenme compartirles un detalle más respecto a esta vara. El pueblo de Israel sale al desierto. Y una vez que sale al desierto, llega a un momento en que se topa con una tribu nómada, los amalecitas, los cuales sin mediar palabra le quieren presentar batalla y tienen que pelear.
Moisés ya está un poco grande para liderar la batalla y lo encomienda a Josué, pero él va a tener un rol fundamental, según Éxodo 17:9, en la cima de una colina cerca de la batalla. Y el relato ustedes lo conocen. Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres y sal con ellos a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina. Y escuchen cómo se refiere a su vara de pastor: con la vara de Dios en mis manos. La vara de Dios en mis manos. Ya no es su vara de pastor, ya no es la vara de Moisés, es la vara de Dios. O sea, ya su propia vida estaba en tal nivel de entrega a Dios que lo que él era y hacía era solo un instrumento en las manos de Dios. Pero déjenme compartirles entonces esto de que cuando Dios nos confronta con esta pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Porque quiero completar esa pregunta y hacerla un poco más completa en base a otros pasajes bíblicos. Uno de ellos es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pablo está confrontando porque está un poco enojado con los hermanos de Corinto y le hace varias preguntas un poco duras, pero entre ellas me detengo en esta que les dice: ¿o qué tienes? Como si estuviera hablando frente a frente con un hermano de la iglesia de Corinto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Vos produciste tus propios dones? ¿Vos tenés la capacidad que sale de vos para hacer las cosas y conocerlo a Dios? Y si lo recibiste, le dice Pablo, segunda pregunta: ¿por qué te jactás como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué te agrandás? Si lo que tenés es por misericordia de Dios, es gracia de Dios, de vos no es nada esto. Y lo completo con la declaración de Salomón cuando estaba dedicando el templo de Jerusalén, Primera de Crónicas 29:14. En realidad, todo viene de ti y solo te damos, ¿qué cosa? Lo que de ti antes hemos recibido. Entonces la segunda pregunta, que completa un poco la primera de qué tienes en tu mano, que quiero compartirles en esta noche, es: ¿qué vas a hacer con todo aquello que se te ha dado? Y subrayo el verbo dar, o que has recibido. Porque creo que estas dos preguntas Dios nos la quiere hacer a cada uno de nosotros en este tercer domingo del 2026. La primera pregunta es: ¿qué tienen cada uno de ustedes en sus manos? Y la segunda pregunta: ¿qué van a hacer con todo, mucho o poco, que se le ha dado? La primera pregunta, ¿qué tienes en tu mano?, creo que tiene que ser contestada por cada uno de nosotros en una forma única y personal, porque cada uno es un ser humano único. Vos tenés una familia particular de la que venís, tenés un trasfondo del que venís vos solamente, nadie más que vos, tus dones, tus debilidades también, tu formación, tu experiencia, tus posesiones, tu mucho o poco dinero, tu cuerpo con determinadas características. Y podríamos agregar diversos tipos de posesiones y características personales que cada uno, por la voluntad de Dios, ha tenido o ha recibido. De tal manera que cada uno somos únicos. Por eso cada uno no puede decir: tengo una vara. Cada uno tiene algo distinto en sus manos que Dios nos ha entregado o Dios nos ha encomendado. Pero la segunda pregunta, ¿qué vas a hacer con todo lo que se te ha dado?, creo que se puede contestar en general de dos maneras. La primera de ellas es la que propone Romanos 12:1, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes,
que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. A la respuesta, a la pregunta de Dios, ¿qué vas a hacer con todo lo que te he dado?, le podemos contestar, de acuerdo a Romanos 12:1, Señor, acá está todo lo que vos me has dado, te lo entrego a vos, te lo ofrendo a vos, lo pongo en el altar tuyo. Por eso decimos que es la respuesta de altar completo. Es aquella respuesta en la que reconocemos que si tenemos lo que tenemos o somos lo que somos, es porque Dios así lo ha querido y tiene un propósito para todo ello. Entonces, nada mejor que ponerlo en las manos de Dios. La segunda manera de responder qué vamos a hacer con lo que se nos ha dado es la manera egoísta y necia de creer de que algo de lo que Dios nos ha dado lo tenemos por algún mérito personal. Y algo hice, alguna capacidad tengo. No sabe, pastor, lo que me he esforzado para llegar a donde estoy. Sí, ¿quién te dio la salud, la vida y la fuerza para hacer eso? No, pastor, usted sabe lo que me pasé estudiando. ¿Quién te dio a tus padres que te bancaran el estudio? ¿Quién te dio la capacidad intelectual para estudiar? Todo viene de Dios, diría Salomón, y de lo recibido de tu mano te damos. Pero la respuesta de altar vacío es paradójicamente peligrosa, porque lo que es una bendición de Dios para nuestras vidas puede ser motivo de caída, porque creemos que es nuestro. Y lo ponemos en lugar a veces de Dios. Fíjense la consecuencia de una respuesta así que puedo llamar de altar vacío, porque me la retengo para mí, que da Romanos 2:8, que dice, pero Dios, un duro pasaje, Dios derramará su ira y enojo, a mí no me gustaría estar cerca de acá, derramará su ira y su enojo sobre quienes. Fíjense lo primero que dice Pablo. No dice los inmorales, no dice los idólatras, no dice, dice los que viven para sí mismos. Otra versión dice los egoístas. Esa es lo peor, es la peor respuesta espiritual según Pablo, porque fíjense que después vienen los que se niegan a obedecer la verdad, gravísimo, y los que viven y en cambio viven entregados a la maldad. Pero antes que eso, peor que eso, es vivir para uno mismo. Es creer que lo que tengo, Dios me lo dio para mi propio disfrute y para que no entienda que en algún momento voy a tener que dar cuentas de eso. Ustedes saben que existe una manera muy particular de cazar monos en distintas regiones, así como el Amazonas, por ejemplo, una de ellas, que ciertos pueblos nativos lo que hacen es tomar una vasija o a veces una calabaza y ahuecarla y hacer un orificio, pero por el cual solamente puede entrar la mano del mono. Y adentro de esa calabaza se las ingenian para poner algo que le atrae al mono. Puede ser un plátano, por ejemplo. La trampa consiste en que el avariento o el hambriento mono mete la mano, agarra el plátano, pero con la mano cerrada, con el plátano en ella, no puede sacar la mano por el mismo orificio que la metió. Y lamentablemente el mono pierde su libertad y pierde la vida antes de largar el plátano que tiene agarrado, no dándose cuenta que simplemente soltando eso puede ser libre. Yo creo que ustedes todos nosotros somos más inteligentes que los monos, ¿no? Pero ¿cómo se las ingenia el enemigo para crearnos una especie de trampa parecida, de tal manera que nos aferramos a algo que Dios nos ha dado y no estamos dispuestos a entregarlo? Puede ser una relación, pero que sabemos que nos está haciendo mal. Puede ser algo en nuestra vida
que a lo mejor en sí mismo no es malo, pero le está ocupando el lugar que es de Dios, en nuestra fe, en nuestros afectos. Y en vez de entregarlo y ser libre, seguimos aferrados y seguimos siendo esclavos de eso. 2 preguntas que Dios te quiere hacer este tercer domingo del 2026. Y creo, como le decía el título de este mensaje, pueden ser preguntas para un nuevo comienzo en tu vida. No es que vas a cambiar de carrera, no es que te vas a trabajar de otra cosa, va a cambiar tu actitud frente a la vida. ¿Qué tenés en tu mano? Sería bueno que nos hagamos esta pregunta: ¿qué tengo yo que Dios me ha dado? Mi carrera, mi salud, mis relaciones, tales posesiones, todo eso viene de Dios. Y la segunda, ¿qué vas a hacer con lo que se te dio? Porque en algún momento se nos va a pedir cuenta de eso. Los cristianos no nos creemos dueños de nada, sino mayordomos de, administradores de. Yo te invito a inclinar tu cabeza, vamos a hablar con Dios por un momento. Y mientras estás ahí con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, te vuelvo a hacer las mismas 2 preguntas que yo me he hecho en estos últimos días. ¿Qué tengo en mi mano? ¿Qué tengo? ¿Qué es aquello que Dios me ha entregado? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus conocimientos? Tus posesiones. Y lo segundo, Dios quiere que eso lo uses para su reino. Es la respuesta particular de cada uno de nosotros, para que en la vida seamos lo que Dios quiere que seamos y no otra cosa. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que se te ha dado? ¿Vas a seguir creyéndote el dueño? ¿O en esta noche vas a decir: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en el altar de la consagración a vos? Porque creo que eso es el sentido de todo lo que me has dado. Padre Celestial, entendemos que cada nuevo día que despertamos, que respiramos, es una oportunidad nueva de entregarte a ti todo lo que tú nos has dado para vivir, teniéndote a ti en primer lugar. Por eso te pido que a través de tu Espíritu Santo, estas 2 preguntas que tenemos en la mano y qué vamos a hacer con lo que se nos ha dado, tu Espíritu Santo la siga replicando en la mente y corazón de mis hermanos y hermanas, para que sus respuestas puedan ser respuestas de entrega a ti, de consagración a ti, de descubrir que la vida solamente tiene sentido teniendo tu reino antes que nada. Y Señor, Padre, si hay alguna persona en este lugar que todavía no ha tomado la decisión de invitarte a entrar a su vida, Señor, que hoy sea ese día, que hoy sea la oportunidad aprovechada para invitarte a entrar, perdonar pecados y transformar vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús.